Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Recuerdo aún cuando niño observaba a los adultos mayores, incluso para ser más específico a las abuelas, como personas llenas de bondad y una tranquilidad que rebasaba cualquier situación. Pero de la anciana que hablaremos hoy no tiene nada que ver con esta descripción que les acabo de dar. Fenómeno. Todo comienza con el hedor que provenía de la casa de Dorotea Puente. Este era insoportable. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor a podredumbre que emanaba de la propiedad de esta abuela, de apariencia amable. Problemas de alcantarillado. Se justificaba a ella, pero ni el cloro ni la cal que esparcía pudieron contener ese fétido aroma. Aquella casa, utilizada como una pensión para enfermos y ancianos, escondía un tétrico secreto, que era el asesinato de sus huéspedes. La sospecha de una trabajadora social ante la extraña desaparición de uno de sus protegidos llevó a la policía a registrar el inmueble y a descubrir varios cadáveres enterrados en su jardín trasero. Acababan de atrapar a una asesina en serie que estafaba a sus víctimas antes de matarla. Mentirosa patológica Dorotea Ellen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redland, California, en Estados Unidos. En el seno de una familia trabajadora, sus padres, Trudy May Yates y Jason James Gray, eran recolectores de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña. El padre de tuberculosis y su madre en un accidente de moto. Con 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales, para después vivir con unas familias en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por las mentiras. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. Dorotea se casó 4 veces. La primera a los 16 años con el soldado Frank McFaul, a quien contó numerosas mentiras sobre su pasado. Llegó a decirle que a los 13 vivía la marcha de la muerte de Fatah y el bombardeo de Hiroshima, que era hermana de la embajadora de Suecia, o que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años, McFaul descubrió todo eso, que era una simple falacia. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió a unos parientes en Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó, y ante tal humillación la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. En 1960, Dorotea se enfrentó a sus primeros problemas con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más para vagabundear. A su salida comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue aquí cuando algo despertó en Dorotea e inició su etapa delictiva, administrando de forma frecuente las pensiones de sus víctimas. En este tiempo contrajo su segunda nupcia con el sueco Alex Jacobsen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en la Ciudad de México. Tras 2 años desposados, Dorotea se separó y puso en marcha la denominada Casa de la Muerte,
una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones, ubicada en el 2100 F Street de Sacramento. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días regentando distintos bares en busca de hombres mayores a los cuales estafar. Primero los conquistaba para posteriormente falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras 2 años y medio de condena. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorotea por sus artimañas financieras terminaban enterrados en el jardín. De hecho, los vecinos recordaban cómo Puente era de lo más protectora con su césped, hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo con un lenguaje que habría sonrojado hasta un marino. Había un buen motivo: debajo de tierra ocultaba los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Un pensionista, Malcolm M.C. Kenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarle y robarle, y fue sentenciada a 5 años de prisión, pero ni la cárcel impidió que la criminal parase de delinquir durante su encierro. Hizo amistad con una septuagenaria, Everson Gilmore, con quien emprendió una relación sentimental que continuó una vez que ella fue libre. Entre tanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55, tan solo portaba un calzoncillo a rayas. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrado en camisón sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble, y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada abuela asesina también mató a James Gallup, de 62 años, y a Vera Fayette Martin, de 64 años. El reloj de esta última seguía funcionando tras ser exhumada. No fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea. Puente, gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Everson Gilmore en noviembre de 1985. Lo mandó a construir una caja de madera de 1,80 por 90 por 60, con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después le pidió que la acompañase hasta un almacén para depositarle, pero durante el camino le ordenó que tirara el arcón en el río, al lado de un vertedero. Flores obedeció sin chistar. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente, pero debido al estado de descomposición, los forenses no lograron identificar hasta pasado 3 años, tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmore que seguía vivo, aunque bastante enfermo. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea Puente, con algunos de los casos más difíciles. La asistente social Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos años,
En total de 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña, que era simplemente apropiarse de sus pensiones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba, evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques, y si alguien la descubría o osaba enfrentarse, lo asesinaba. Siempre utilizó el mismo modus operandi, un buen cóctel de drogas antes de ser asfixiados. Una vez muertos, los enterraba en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente del olor que emanaba de la pensión del puente. Era un olor que nadie podía soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona. La anciana siempre justificaba el hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema con las alcantarillas. A esto se sumó que Álvaro, al que todos conocían como el jefe, desapareció de un día para otro. Puente explicó que decidió regresar a México, pero nada más lejos de la realidad, en cuanto el hombre hizo arreglos en el jardín, descubriéndolo con una losa de cemento. Nadie lo volvió a ver. Era el mes de agosto. El 7 de noviembre, después de la denuncia del asistente social de Álvaro, la policía se presentó en la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. Un residente confesó haber mentido por orden de Dorotea, que ella estaba ocultando algo. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera junto con varios policías inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraban nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera cavó el terreno. Tiró de algo que creyó era la raíz de un árbol, pero se trababa con un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en un primer momento la policía no le encontró sospechosa. Tanto es así que con las excusas de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles, donde trató de captar a una nueva víctima, Charles Willis. El hombre, un jubilado al que conocían en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johnson. Dorotea Puente cambió su identidad para parecer desapercibida. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente, pero cuando William regresó a casa puso la televisión. Se dio de bruces con cara al con la supuesta Donna. La mujer era una peligrosa asesina en serie que era buscada intensamente. Una vez detenida y de regreso en Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie. Solía ser una buena persona. Esto comentó a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban todo lo contrario. El examen post-mortem a los cadáveres reveló que las primeras víctimas tenían gran concentración de flurazepam en sangre, además de las huellas de la asesina, por no mencionar el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos en serie. El 25 de noviembre de 1990 se inició la instrucción del caso, con las pruebas sobre la mesa, y después de tener en cuenta tanto los argumentos de fiscalía como de la defensa, el juez Kyle H. Honseinian acusó formalmente a Dorotea Puente de 9 cargos de asesinato.
Durante esta vista preliminar, el fiscal retrasó a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría, como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse cargo de sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992, con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencia y pruebas. El fiscal John O'Mara pidió a los miembros del jurado que no se dejen engañar por las apariencias, porque en ocasiones las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de aquel aspecto de la anciana bondadosa se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a unas víctimas a las que prominentemente estafó. Incluso engañó a la persona que tenía contratada para que cavase zanjas y hoyos con excusas. Por todo ello, O'Mara pidió la pena de muerte. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a sendos testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ayudó y guió años atrás y que sin ella no estarían allí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los desafortunados, dadas sus circunstancias personales en la infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. La presión de la fiscalía que buscaba la pena capital pudo con ellos. Tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad por 3 de los crímenes. Para los otros 6 cargos se declaró un juicio nulo. El 11 de diciembre, el magistrado de Virgia dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados: "No maté a nadie". Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, en Chowchilla, la asesina anciana mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Murió el 27 de marzo del 2011 a los 82 años por causas naturales. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.